Ya. Ay, bueno, perdimos un rato. Voy a ver si ese ratito lo puedo hacer en una cápsula y se los dejo, ¿ya? Así que continuamos donde quedamos. Eh, ya, había que encontrar A, B y C. No sé si alguien lo alcanzó a escribir, pero eh, la idea con este problemita es de que eh, encontremos los valores de A, B y C, pero más que nada, más que encontrar el valor de A, B y C, se trata básicamente de saber si hay claridad en qué significa el máximo, qué implicancia tiene el punto de inflexión. Entonces habíamos dicho que máximo mínimo teníamos que hacer la primera derivada igual a cero y encontrar los puntos críticos. Pero por otro lado, si la segunda derivada la hacíamos igual a cero, entonces lo que podíamos encontrar era un punto de inflexión, ¿ya? Entonces, vamos a colocar, aquí dice, bueno, entonces, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos un máximo, bueno, un máximo relativo en 0,3, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando x es 0, ¿sí? Em, ¿Cuánto vale i'? Cuando x es 0, ¿cuánto vale i'? Cero debería ser también, ¿o no? 0, ¿cierto? Cuando x es 0, i' vale 0. ¿Qué significa eso? Que eh, si x es 0 y evaluamos f de 0 o f' de 0, mejor dicho, el resultado tiene que ser 0, ¿ya? Porque acuérdese que es un máximo, entonces la pendiente en ese caso tiene que ser 0. Y justo en este caso toca que el x que nos dio es 0, ¿ya? Entonces, cuando la primera derivada la hicimos igual a 0 para encontrar el punto crítico, resulta que el resultado fue un x0. Eso es lo que dice, ¿ya? Por otro lado, o la otra información, digamos, dice que la función tiene un punto de inflexión en x1. Entonces, cuando x es igual a 1, la segunda derivada evaluada en 1, ¿cuánto tiene que ser para que sea un punto de inflexión? ¿O a cuánto la igualamos para que fuese un punto de inflexión? También la igualamos a 0. Oye, ¿o no me escuchan? No, profe, si se escucha Ah, bien, ya, estamos ya, pensándola. ya, perdón. Ya me estaba asustando. Eh, entonces, lo que yo digo es que si usted hace la primera derivada igual a 0, va a encontrar los puntos críticos. Si hace la segunda derivada igual a 0, va a poder saber si es que existe o no un punto de inflexión, ¿ya? Entonces, en este caso, si x es igual a 1, no es como el anterior cuando x era igual a 0. ¿Cierto? En este caso, del punto de inflexión, si x es igual a 1, bueno, ya lo había notado. Si x igual a 1, entonces f', f2' de 1 es 0, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a poner ahí como estamos analizando los datos nomás. Entonces, como en conclusión, f' de 0, ¿cuánto nos da? 0, ¿cierto? f2' de 1, ¿qué resultado nos tiene que dar? 0, porque es un punto de inflexión. Y el punto de inflexión se encuentra cuando la segunda derivada se hace 0. ¿Y cuánto es f de 0? ¿O cuánto sería f de 0? No, sería 3. Muy bien, sería 3. ¿Por qué? Porque hay un máximo en 0,3. Cuando x es 0, y es 3. Entonces, si yo evalúo el 0 en la función,
esa de ahí, que no sé cómo es la función, si evalúo 0, el resultado tiene que ser 3, porque eso me lo da el problema al principio. Ya, y con ese análisis ya entonces sería más simple poder resolver lo otro. ¿Vale? Porque entonces ahora podemos decir, por ahí sí, podemos decir, ya, si f de x era x cubo, ¿cierto? Más x cuadrado más bx más c. Hacemos la primera derivada. ¿Cuánto quedaría la primera derivada? Sería 3ax cuadrado 3x cuadrado, ¿cierto? Más 2x más b y ahí queda. b, ¿cierto? Ya, tenemos la primera derivada. ¿Qué es lo que siempre hacemos? Hacer la primera derivada '= a 0. f' de x la hacemos igual a 0. Pero ahora tenemos una salvedad. Sabemos que f' de x evaluada en 0 nos tiene que dar 0, ¿cierto? Entonces decimos, ya sabemos que f' de 0 es 0. Por tanto, si x es 0, ¿ah? O con x igual a 0, entonces nos queda solamente evaluar en la función 3 por a por 0 al cuadrado más 2 por 0 más b tiene que ser igual a 0. Hicimos la segunda derivada igual a 0. Pero con la salvedad de que ya sabíamos que x es 0, porque es un punto, nos decía que había un máximo ahí. Entonces, bueno, esto de aquí, esto nos da 0, esto nos da 0, y por lo tanto ya encontramos el valor de b que es 0. Por lo menos encontramos b. Vamos a anotarlo ahí, b igual a 0. Perfecto. Ahora ya ocupamos la primera derivada para encontrar un coeficiente y en realidad la ocupamos usando los datos que teníamos y en consecuencia encontramos el coeficiente. ¿Ya? Ahora ocupemos la segunda derivada, que sería f2' de x. Bueno, la primera derivada nos había dado esto. ¿Cuánto sería la segunda derivada? 6ax más 2. Más 2, perfecto. ¿Ya? Y usamos el mismo procedimiento, porque la segunda derivada, f2', cuando la hacemos 0, encontramos un punto de inflexión. ¿Ya? Pero ese f2' ya sabemos cuánto vale el punto de inflexión. Dice que en x igual 1. Así que f de 1 la hacemos 0. Sería 6 por a por 1 más 2 igual a 0. Y por tanto nos va a dar el valor de a. ¿Cierto? Aquí sería 6a más 2 igual 0. Así que a sería menos 2 sextos, que nos daría menos un tercio, ¿sí o no? El valor de a. ¿Sí? Y fíjese que ahora con la última condición que anotamos aquí, cuando f de 0 es 3, ¿qué vamos a poder calcular? Tenemos a, tenemos b, nos falta c, ¿cierto? Así que borro toda esta cosita. Ya usé las derivadas, ya me sirvieron para algo. Y ahora solo ya sé que f de 0, cuando x es 0, y es 3, ¿cierto? Cuando hago f de 0, y me tiene que dar 3. Y a su vez, y es todo esto, es la función. Entonces, si la reescribo, en vez de f de x, que sí, ¿cierto? Ese valor de y ya lo tengo, que es 3. ¿Evaluado cuándo? Cuando x es 0. Pero ya sé que
Bueno, conozco el valor de A, conozco el valor de B, los puedo reemplazar, ¿sí? Pero para hacerlo más rápido voy a escribir solamente A por 0 al cubo más 0 al cuadrado más B por 0 más C. ¿Ya? Entonces, ¿para qué voy a escribir más C? Ahí se ve, ¿cierto? Entonces es igual a 3. Así que C es esto igual a 3. va a dar 0, ¿cierto? Va a dar 0 y C nos dio 3. ¿Mm? Así que ahí podemos reescribir la función, ¿vale? Ya, y ¿qué hora es? Bueno, quedan 10 minutitos, así que teniendo eso en cuenta que podemos calcular los puntos de inflexión, ya sabemos que podemos calcular máximos, mínimos, puntos de inflexión, monotonía de la curva, ¿cierto? Entonces, vamos a ir aplicando esas cositas. Si I es igual a 2x a la cuarta menos 8x menos 3. Vamos a encontrar extremos o máximo o mínimo, ¿cierto? Punto de inflexión y curvatura. Vamos a ver si es cóncava, convexa, no lo sé. ¿Mm? Ya. Entonces, rápidamente. Primer paso, derivada. Ahí la derivada nos daría 8x cubo menos 8, ¿cierto? Primera derivada. Segundo paso, primera derivada, 8x cubo menos 8, la hacemos igual a 0. ¿Sí? Factorizamos por 8, factor de x cubo menos 1 igual a 0. El 8, bueno, ahí sale, da lo mismo porque pasa al otro lado, divide al 0 y da 0 igual. Así que nos queda x cubo menos 1 igual 0. ¿Mm? Así que por lo tanto nos va a quedar, bueno, aquí podemos usar, pasamos el menos 1, lo pasamos al otro lado, queda positivo. Y el x cubo lo sacamos con la raíz cúbica. Y la raíz cúbica de 1 va a seguir siendo 1. Así que en x igual 1, en x igual 1, tenemos un punto crítico. ¿Sí? Y no sabemos si va a ser un máximo o un mínimo. ¿Vale? ¿Qué hacemos para saber exactamente? Usamos el criterio de la segunda derivada. Así que, I2'. ¿Cuánto nos dio la primera derivada? X cubo menos 1. La primera derivada. Ah, no, perdón. 8x cubo menos 8. Ya, la No. segunda nos daría 24x cuadrado. Porque el 8 es 0, ¿cierto? Ya, criterio de la segunda derivada. Tenemos la segunda derivada. ¿Qué es lo que hacemos con la segunda derivada? Voy a escribirlo así, para que f2' de x. Porque ¿qué hay que hacer ahora? Tomar este punto crítico, este va a ser nuestro x0, y evaluarlo en la segunda derivada. ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí. f2' de x0. Y ver cuánto sale. ¿Ya? ¿Y cuánto nos da eso? Es el x1, a ver. Nos da 24 por 1 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto nos da entonces? Esto nos da 24. 24 es un número que es mayor que 0. Es positivo. ¿Eso qué significa? En el criterio de la segunda derivada, para saber si es máximo o mínimo, significa básicamente que si es mayor que 0, o sea, si es positivo, estamos en presencia de un mínimo.
Es un mínimo, ¿cierto? Según el criterio de la segunda derivada. ¿Dónde está el mínimo? El mínimo en x igual 1, ¿vale? Ya, tenemos eso, Profe, tengo una consulta, disculpe. ¿sí? Que me estaba sacando, pero entonces me tuve que sacar el audífono por un rato y me quedé en que ya puso la doble derivada, la segunda, perdón, la segunda derivada de X ahí con cero, ¿cierto? Y puso un signo de interrogación. Claro, dije voy a evaluar la segunda derivada de este x0. Aquí está el x0, el 1, Ah, ya, ¿ya? perdón. Y voy a ver qué es lo que pasa. Y Ya, ahí perfecto. vimos que nos dio 24 mayor que 0 y según el criterio de la segunda derivada, que no es el mismo de la primera, es el criterio de la segunda derivada es como al revés. Si me da un número positivo, quiere decir que hay un mínimo. Si me da un número negativo, quiere decir que hay un máximo. En Claro. ese punto, en ese punto. Ya. Perfecto, gracias, profe. Ahora lo que vamos a ver si es creciente o decreciente, ¿cierto? Creciente o decreciente. Bueno, aquí hay que evaluar entre menos infinito e infinito, ¿cierto? Hay que colocar los resultados de la primera derivada, además de aquellos que indeterminen la expresión. Pero en este caso, solamente como es una expresión polinómica, no tenemos valores que la indeterminen, así que colocamos solo, para saber si es creciente o decreciente, ¿se acuerdan? Colocamos solo el x que nos dio, que fue el x1 nomás, ¿ya? Y evaluamos entre menos infinito e infinito, ¿sí? Algún valor. Bueno, entre menos infinito y 1 vamos a evaluar el 0, ¿ya? Y entre 1 e infinito, positivo, positivo, ¿cierto? Podemos evaluar el 2. Y ahí vamos a ver cómo anda la función, ¿ya? Claro, porque el dominio de esta función sería todos los reales, así que ahí no tendríamos problema eh, digamos, solo tenemos que evaluar el 1 nomás. ¿Mm? Y comprobamos el signo em, de la derivada en estos puntos que elegimos, el 0 y el 2. De la primera derivada, ¿cierto? Entonces, f' de quién? De ceros, de 0, y f' de 2. Y ahí vamos a ver si la función es creciente o decreciente, ¿ya? La primera derivada nos había dado 8 por x al cubo, ¿cierto? Entonces sería 8 por 0 al cubo menos 8. Y la otra tendría que ser 8 por 2 al cubo menos 8. ¿Mm? Recuerden que lo que importa acá es que nos dé, es el signo más que el número, ¿sí? Bueno, aquí cuando es 0 nos va a dar negativo, ¿cierto? Porque nos queda menos 8. Negativo. ¿Qué pasa si es negativo? ¿Qué pasa con la curva? ¿Crece o decrece? Decrece. Ya, decrece. Y acá, 8 por 8 centímetros, aquí nos da positivo, ¿cierto? Cuando es f' de 2. Y ahí la curva crece, ¿vale? Entonces, eh, decimos entonces que desde menos infinito hasta 1 decrece, ¿cierto? Desde menos infinito hasta 1 decrece. Y después desde 1 hasta infinito, la función crece, ¿sí? Ese, analizando un poco la monotonía. Como ya sabemos que tiene un mínimo en x1, ¿sí? Vamos a encontrar esa coordenada, la coordenada del mínimo, ¿cierto? Porque ya sabemos que la x es 1. ¿Cómo la encontramos? Con la función original, ¿cierto? Entonces evaluamos la función original. Ya ahí no, porque no se ve. Vamos a hacerlo acá. En f de x, pero ¿de cuánto? De 1, para poder saber la coordenada. Ah, entonces ahí nos quedaría, ¿cómo era si este era 8, era 2 aquí a la cuarta, ¿cierto?
Entonces sería 2 por 1 a la cuarta. Menos 8 por 1. Ahí. Y ahí podemos tener la coordenada para encontrar la otra parte, la que nos falta ahí para saber ese mínimo exactamente dónde está. ¿Y ese mínimo estaría en cuánto? 8 por 1, 8. Negativo, 9, 10, 11. 9. En menos 9. Entonces, en menos 9, ¿cierto? Así que la coordenada nos daría 1, menos 9. Ahí está el mínimo, ¿sí? Ahora, voy a borrar esto porque era solo para encontrar el mínimo, ¿sí? Ahora sí, habíamos dicho que la segunda derivada, evaluada vamos a decir que la segunda derivada de la función, si la igualamos a 0, teníamos punto de inflexión, ¿cierto? Y un punto de inflexión básicamente significa... Un minutito. Ya. Bueno, en ese punto de inflexión lo que vamos a saber. ¿Por qué sirve eso? Porque vamos a ver si hay concavidad positiva o concavidad negativa, ¿ya? O en realidad, bueno, si uno quiere cóncavo o convexo, ¿ya? Pero algunos le dicen concavidad positiva, concavidad negativa, ¿sí? Da lo mismo. Entonces, en ese caso, eso se hace utilizando la segunda derivada, ¿ya? Porque la segunda derivada nos lleva a un punto de inflexión. Entonces, el punto de inflexión es donde la curva hace un cambio, ¿sí? Y ese análisis nos va a decir si hay concavidad positiva o, perdón, positiva o negativa, porque vamos a estar cerca del punto de inflexión utilizando la segunda derivada cuando la hacemos cero. ¿Mm? Entonces, si hacemos I2' igual a, ¿era cuánto? 3 por 8, 24x cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, tomar la segunda derivada y hacerla cero. En ese caso, nos va a dar 0 partido 24 y eso, bueno, nos va a dar 0 el valor, ¿ya? Entonces, en x0 hay un punto de inflexión, o hay punto de inflexión posible. En x0, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? En x0, desde menos infinito hasta infinito positivo, evaluamos entonces, ahora en la segunda derivada, ¿ya? Vamos a evaluar en la segunda derivada valores que sean cercanos a 0 desde menos infinito hasta 0 o desde 0 hasta infinito positivo. Por ejemplo, el menos 1 y el 1, ¿ya? Lo mismo que hicimos para evaluar anteriormente. Estos intervalos decrece, pero ahora vamos a ver si hay, qué tipo de concavidad hay, ¿ya? Entonces, me voy a apurar para no... Entonces evaluamos f2' de quién era, de menos 1, y después f2' de 1. Pero ahora la segunda derivada, o sea, en esta. Así que nos va a quedar 24 por menos 1 al cuadrado, y acá 24 por 1 al cuadrado. ¿Ya? Bueno, la primera nos da 24 positivo, y aquí también nos da 24 positivo, sí, 24 positivo, positivo, positivo. ¿Ya? Bueno, ¿qué significa eso? Significa que la concavidad de la función no cambia. O sea, aquí no podemos decir que... Lo que pasa es que si, en la segunda derivada, cuando usted evalúa estos valores en la segunda derivada y obtiene valores positivos o negativos,
entonces lo que vamos a tener va a ser concavidades positivas o negativas, ¿ya? Pero aquí en este caso nos da solo positivo, ¿ah? Así que como eso significa, por lo tanto, que la concavidad no cambia, porque nos dio positivo, positivo. Quiere decir que al pasar por este punto cero, que para nosotros era un posible punto de inflexión, la concavidad no cambia. ¿Y por qué era un posible punto de inflexión? Porque teníamos que evaluar primero si es que había cambio de concavidad. Si hay cambio de concavidad, quiere decir que es un punto de inflexión que hace que la curva cambie, ¿ya? Pero en este caso la concavidad no cambió, ¿ya? Entonces el x0 no es un punto de inflexión y la función no tiene punto de inflexión en realidad, ¿sí? Y como nos dio positivo en ambos, la función, a ver, ¿dónde lo escribo? Acá. Como nos dio positivo en ambos, entonces la función es cóncava. ¿Es cóncava desde dónde? Desde menos infinito hasta cero, según este análisis, ¿cierto? Que lo comprobamos aquí con la segunda derivada. Unión desde 0 hasta infinito positivo. Es cóncava en todo este intervalo. Bueno, esas son conclusiones que podemos ir haciendo utilizando la primera y la segunda derivada, ¿sí? Ya nos pasamos ya, así que, bueno, chiquillos, los dejamos hasta acá. Bueno, les pido disculpas de nuevo por lo que pasó, porque no sé, se nos problemas con la internet. Y mañana hay ayudantía. No sé, bueno, no sé si mañana van a paro, me parece, así que ya nos veríamos la próximo jueves, ¿ya? Y solamente decir que la prueba, o recordar que la prueba, si bien es cierto, es una prueba, ¿ya? Pero en esta modalidad remota, yo no puedo, digamos, bueno, en el fondo lo que quiero decir es que la prueba tiene un plazo para que ustedes la realicen, que no es solo en la clase, sino que hay varios días más. Así que la prueba se carga el día jueves y ahí vamos a colocar la fecha de entrega que a más tardar sería al siguiente jueves, la siguiente clase. ¿Ya? Así es, jóvenes. Así que eso y, bueno, cualquier duda, consulta, me pueden escribir. Chao, profe, cuídese, que esté bien, gracias. Chao, profe. Ya. Chao, profe, Chao a gracias. Que todos. estén bien, ¿ah? Chao. Chao, Igual, profe. profe, cuídese. Chao, que les vaya bien. Gracias.